Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al tercer episodio de Detrás de la Bata Blanca, un podcast médico en el que vamos a tener invitados relacionados al área de la salud para platicar aquellas cosas que casi no se hablan de la medicina, pero sobre todo del rubro al que se dedican. Y no saben la emoción que me da este episodio porque vamos a hablar de unos temas que creo yo que son tabús dentro de la gente, una zona del cuerpo que no a toda la gente le gusta que platiquemos y vamos a indagar mucho en cuáles son los cuidados para esta especialidad. Tenemos de invitado al doctor Rodrigo Monroy, especialista en coloproctología, así que vamos a ver qué hay detrás de la bata blanca con el doctor Rodrigo Monroy en coloproctología. ¿Cómo estás, Roy? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí y de platicar estos temas. Creo van a ser de mucho interés en general. No, hombre, el emocionado y hasta nervioso. Creo que soy un poco yo. A ver si no terminamos funados después de este episodio. Pero quiero preguntarte muchas cosas. Quiero indagar mucho en la cuestión de la coloproctología, pero para que la gente te conozca un poquito, cuéntanos un poco de ti. ¿Dónde estudiaste medicina? ¿Por qué coloproctología? Ahorita vamos a indagar en eso. ¿Dónde hiciste coloprocto? Cuéntanos un poco de ti. Yo estudié la carrera de medicina aquí en la ciudad de Puebla, en México, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Son 5 años de carrera. Luego hice mi internado, mi servicio social, ambos aquí en Puebla. Y luego pasé el examen nacional de residencias y me fui a la Ciudad de México, donde hice primero 4 años de cirugía general. Bueno, como sabes, pues, cuando uno hace una especialidad, te metes a trabajar en un hospital, claro. Como eres miembro del staff y ahí vas aprendiendo, te vas juntando, te van poco a poco enseñando, tienes clases, ¿no? Una universidad avala tu título y después son 4 años que hice cirugía general, que es cirugía gastrointestinal, y luego hice una subespecialidad que es coloproctología. Ahí me cambié de hospital, también en la Ciudad de México, en el ISSSTE, ahí fueron 2 años más para ya titularme como coloproctólogo. Después de eso, pues ya decidí regresarme aquí a la ciudad de Puebla para ejercer. No, pero mejor introducción no hay. Oye, y entrando un poquito a tema de ti, ¿cuándo decides ser médico? ¿Por qué decidiste ser médico? ¿O estabas entre alguna otra especialidad, otra carrera o alguna otra cosa? Sí, mira, yo vengo de una familia de médicos, ¿no? Como pasa muchas veces entre los médicos. Mi abuelo era pediatra, mi papá es urólogo. Y pues siempre viví en este ambiente de medicina y pues siempre escuchaba, ¿no? De pacientes y medicamentos. Entonces Ajá, sí. te vas pegando y ya llegó un momento en el que pues, lo decidí. Y yo era muy bueno en las matemáticas, en la ingeniería, y mi mamá me dijo es que yo pensé que ibas a ser ingeniero. Pero, ¿Y, pues, y tú alguna vez pensaste decir, ¿y si me meto en una ingeniería? Sí, yo era fan de las matemáticas. A la fecha lo sigo siendo, pero pues me jaló más la mala vida de la medicina. ¿Y qué fue lo que te jaló? O sea, el hecho de estar en contacto con los familiares, de decir, creo que sí me gusta estar aquí viendo pacientes, o me gusta estar en quirófano. O sea, ¿tuviste algo que te acercara a decidirlo? Más el tema de lo que se hablaba, ¿no? O sea, era común hablar de cosas de médicos, enfermedades, medicinas, ¿no? Y a lo mejor siempre me visualicé como médico, porque siempre lo vi en mi casa, ¿no? Y eso, Ajá, sí. Oye, y aquí la pregunta del millón. Cuando tú entras a la residencia, por lo que acabas de decir, hiciste 4 años de residencia en cirugía general. ¿Te puedes derivar antes a coloproctología? ¿Sí, no? ¿Lo intentaste o decidiste terminar la especialidad? No, es requisito indispensable para ser coloproctólogo haber terminado cirugía general. Lo que necesitan es que tú llegas a coloproctología y ya debes de saber operar, y entonces aprendes nuevos procedimientos mucho más complejos. Entonces sí es requisito indispensable. Hoy en día, antes ya tendrá algunos 20 años, a lo mejor 30, que sí se podía derivar, y antes se llamaba únicamente proctología. Y ahora ya por el tema de que le agregamos coloproctología, ya es especialidad en colon recto, ya requiere destrezas quirúrgicas mucho mayores, sí, claro, que debes de haber completado la especialidad de cirugía general. Ok, sí, no, la verdad es que yo incluso, aunque yo soy médico, yo pensé que te podías derivar a coloproctología, no sabía que tenías que hacer los 4 años. Eso ha cambiado, eso cambió. Ok, y al momento de que tú entras a la residencia, ¿cómo pasas la residencia de cirugía general? ¿Tuviste algún problema en la residencia? ¿La pasaste muy bien? ¿Cómo fue tu experiencia en la residencia? Mira, el tema de la especialidad es un mundo muy complicado, complejo. Son años difíciles, sobre todo los primeros, ¿no? Cuando tú empiezas en el hospital, normalmente, y como ya es bien sabido, pues le cargan la mano al nuevo. Los primeros años son los más duros. Entre que entras a un mundo nuevo, aprender, al mismo tiempo que aprendes, trabajas. Son guardias muy pesadas. A mí todavía me tocó la época cuando se hacía cada tercer día ABC. O sea, tú hacías, ¿no?, ABC. Entrabas un día, te ibas hasta el día siguiente. Por ejemplo, llegabas a las 5 de la mañana de un día y salías hasta el día siguiente
terminando las actividades de la tarde. A veces te podías salir de una cirugía a las 10 de la noche el día anterior, después de no haber dormido nada. Claro. Llegabas a tu casa, regresabas al día siguiente a las 5 de la mañana, ese día salías acabando las actividades de la tarde y luego al tercer día nuevamente te quedabas todo el día, toda la noche y el día siguiente, ¿no? Sí, Quiero exacto, que te imagines poder funcionar después de no haber dormido 36 horas. Es un desgaste físico, mental. Yo recuerdo que el primer año bajé como 10 kilos. Sí. Y el nivel de estrés es muy duro porque estás, pues tienes que ahora sí aplicar tus conocimientos médicos, enfrentándote a nuevas cosas. Tienes que estudiar, ¿no? Agárrate un libro y ponte a leer después de no haber dormido 2 días. ¿No? O sin haber comido, o si no, hombre. El tema de la comida también era un problema porque pues, es un ritmo muy acelerado y tienes poco tiempo para comer, ¿no? No, claro, sí. Que te atascas y si puedes comer, comes y si no, pues ya no te dio tiempo. Oye, ¿y en tu residencia tuviste R más que fueran fuertes contigo? Sí, normalmente pues, son los de los últimos años los que ya llevan más tiempo, pues ya tienen más experiencia, tienden a generar mayor presión sobre los nuevos. Es un tipo de enseñanza entre que los que ya van más adelantados le enseñan a los que van llegando. Por ahí, si me llega a ver alguno de ellos. Saludos. La realidad es que tengo buena relación con ellos. Bueno, ¿no? Incluso ha sido después de eso pues, motivo de risas recordar todas aquellas anécdotas. Pero sí tuve R más muy rudos que Culeros, a veces incluso llegaban a temas de violencia física, ¿no? Oye, a ver, pero cuéntame una anécdota de esas, eso me interesa. Era, por ejemplo, llegabas en la mañana, estabas entregando guardia y al mismo tiempo llegaban todos los residentes, cada quien tenía ciertos pacientes a su cargo y obviamente estaban al pendiente de eso. Tú tenías que estar al pendiente de 110 pacientes y ellos de 3, ¿no? Pues obviamente los tienen mejor vigilados y si se te escapaba algo, llegaban a exigírtelo al momento de la entrega. Entonces quiero que te imagines un salón lleno de 20 personas, ¿no? Tú aquí hablando de los pacientes y llegaba el residente molesto porque no estaba lo que él había pedido y tenía la delicadeza de presentarte el expediente lanzándotelo a la cara, ¿no? Entonces, imagínate que llegas y te revienta el expediente en la cara y salen las hojas volando. Encuéntrame la nota, ¿no? Sí, ¿dónde están mis laboratorios? ¿No? Y entonces, pues, tus compañeros que están igual de que tú están sentados a un lado y de ahí los residentes de mayor año, pero pues es una humillación terrible. Claro, totalmente. A ver, yo siempre lo hago en redes sociales, yo estoy en contra totalmente de la humillación y soy consciente que seguramente cuando entre pasarán cosas, pero yo espero que vaya cambiando eso con el transcurso de los años, porque sí creo que ahorita es tema de risa, ahorita nos da risa obviamente contar anécdotas y todo eso, pero yo creo que ellos no les dan ni una puta gracia, ¿no? Pero sí, te voy a decir, ya viéndolo en retrospectiva, el tiempo que estuve ahí, todo aquello que parecía muy negativo y que yo estaba en contra, lo recuerdo ya como anécdotas graciosas, ¿no? Claro, sí. Ya lo vivido, pues me quedo yo personalmente, pues me quedé con cosas muy positivas, hice muy buenos amigos y aquí es un verdadero debate, ¿no? A fin de cuentas, en una especialidad médica lo que trata son vidas, ¿no? Tú tienes que estar preparado para poder enfrentar el estrés y responder bajo estrés. Totalmente. Hoy en día, en la práctica profesional, domingo, 12 de la noche, si me hablan del hospital, oye, tu paciente está sangrando y tienes que operarlo ahorita, yo tengo que tener la capacidad de resolverlo. Entonces, entiendo que las formas no son las correctas, pero este nivel de estrés físico y mental en lo que te enfrentas en la residencia, de cierta forma te prepara para enfrentar eso, ¿no? Entonces, yo no me siento ya capacitado para decir qué es lo correcto y qué no en ese sentido, porque hoy afortunadamente ha ido mejorando esto, se ha vuelto más humanizado el trato hacia los residentes, pero en ese punto también se pierde el sentido de una presión sana, en el sentido de que tienes que preparar, no estamos hablando de cualquier cosa, claro, estamos hablando de vidas y tenemos que tener personal capacitado para responder ante el estrés. ¿Cuál es el punto de lo permitido y no permitido? Es complicado. Es complicado. Yo, de R1, un año lamentándome, quejándome del sistema, cuando llegue arriba esto se va a acabar. ¿Y qué pasó cuando llegaste arriba? ¿Sientes que lo cambiaste un poco o...? Algunas cosas sí, siendo yo residente y de mayor jerarquía, cosas que me parecía que estaban completamente equivocadas, desde
temas que extorsionaban a los residentes. Es bien sabido que en algunos hospitales sí te piden dinero y cosas así. Yo dije, cuando yo esté ahí, eso va a acabar, ¿no? Queremos tal cosa, de parejo para todos damos lana, y ese tipo de cosas se acabaron. Pero la presión, incluso me ocurrió un poco lo que sucede con los padres, ¿no? Que son muy presionados y dicen, a mi hijo no le voy a hacer eso, y luego fui muy condescendiente, o muy buena onda con algunos. ¿Y te tomaron la pata? Sí, bueno, y entonces ya la preparación es la misma, ¿ves? Entonces yo sí, te digo, estos residentes más que tuve, les agradezco a todos, porque en esta presión que a veces se puede malinterpretar como un abuso de poder, también estaba ese interés de enseñarme, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, ¿no? También es eso, vaya. O sea, y también lo hemos platicado muchas veces también en redes sociales. Creo que hay una línea muy delgada, güey, entre el decir, esto ya es un abuso y es una humillación, al hecho de decir, simplemente estoy presionando. Porque, ojo, también, o sea, yo siempre he estado en contra en redes sociales de esa cuestión de humillaciones y maltratos físicos, vaya, y algunas cosas verbales. Pero también estoy muy en contra de aquellos, y escúchenlo bien, de aquellos que echan la hueva todo el tiempo. Porque también es una línea muy delgada. Me habían puesto apenas en un comentario de que soy adscrita de un hospital y ¿qué hago entonces con los residentes que no hacen las cosas, que no checan a los pacientes, que no quieren hacer sus pendientes? ¿Qué tengo que hacer? Y esa es una muy buena pregunta. Tampoco se trata de que como residente metas escritos por todo, cuando la verdad es que no te están diciendo nada más que te están presionando. Entonces es bien difícil definir esa cuestión de la presión, ¿no? Eso yo ya lo vi ya de este lado, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar en hospitales públicos con residentes, y el nivel de presión que necesitas ejercer para que trabajen y sea bien entendido, ya con este sentido humanizador, pues a veces se ha desvirtuado un poco este tema maestro-alumno, estoy enseñando. Sí. Y no, te voy a decir también, creo que depende mucho cómo lo toma cada quien, ¿no? El carácter de cada quien. Lo decía ya Viktor Frankl en su famoso libro El hombre en busca del sentido, que estuvo en un campo de concentración. A fin de cuentas, tú tienes la decisión de cómo responder, ¿no? Y tenía R más que tendían a ser muy sarcásticos y burlones, ¿no? Y pues, te estás riendo, te están regañando, y de repente lo que dice, en lugar de ofenderte, te da risa, güey. Y eso lo hace que Recuerdo mucho, a ver si cuando lo recuerdan, cuando estás vigilando a los pacientes, pues tienes que ver todo el tema molecular y demás, ¿no? Entonces, me acuerdo que había uno de los electrolitos, el potasio. Uno de estos residentes, ¿no? Pues encontró que el potasio de su paciente no estaba corregido, ¿no? Y su manera de decírnoslo a mí y a mi compañero fue como, oye, mira al paciente, o sea, está muy mal, ya casi está muriendo, y te va a decir, doctor, corrígeme el potasio, ¿no? Así como hasta él lo sabe, ¿no? Así, burlándote, ¿no? Burlándose de ti, pero al mismo tiempo yo decía, no manches, es graciosísimo, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor tuve la suerte de que mis R de arriba eran muy intensos, eran buenos médicos, o son buenos médicos, pero además lo tomé de una manera que la realidad es que me la pasé muy bien. Hice buenos compañeros, buenos amigos, que a la fecha lo somos, ya siendo especialistas. Cuando estás ahí, ¿no? En el campo de batalla, en el piso, todos te pisotean y te así, pues es cuando ves, ¿no? Pues este güey me está echando la mano, yo le estoy echando la mano. Veces que, a ver, ¿quién hizo esto, no? El que lo hizo se queda castigado todo el fin de semana, y los 4 callados. Y los 4 nos quedamos callados. Simio no mata simio, gente. Simio no mata simio. La hermandad, creo yo, que se genera ahí. Bueno, y lo sabes bien, ¿no? Sí, no, claro. Tu cuñado es gran amigo mío. Le mandamos un abrazo a mi cuñado. Y de ahí, pues, ¿no? Crecimos, y debajo, pues, es alguien en el que puedes confiar. Sí, totalmente. Oye, y entrando a materia un poco del lado oscuro de la coloproctología, ¿en qué momento te llama la atención ser coloprocto? Porque vaya, a ver, dijiste que tenías un familiar urólogo, otro familiar cirujano. ¿Por qué no decidir gastrointestinal, quedarte como gastrointestinal, o elegir urología? ¿Por qué quedarte en medio, ¿no? En la zona oscura de coloprocto. Para hacer urología, para hacer coloproctología, en general, las especialidades quirúrgicas, tienes que empezar por cirugía gastrointestinal, cirugía general, ¿no? Pues entras con mucha ilusión de aprender a operar. Yo todavía no tenía muy claro hacia dónde quería dirigirme, pero ya estando ahí, pues empiezas a convivir con todas las especialidades, rotas por urología, rotas por cirugía plástica, cirugía gastrointestinal, y entonces ahí vas conociendo un poco de todo. Y ahí fue por ahí del segundo y tercer año que llegó también ahora buen amigo mío, coloproctólogo, que empezó a operar, casi recién egresado, pues tenía muchas ganas como de meter muchas cosas, y empezamos a operar casos complejos,
cáncer de colon, cáncer de recto, cirugías grandes muy interesantes, ¿no? Ahí fui conociendo poco a poco la coloproctología como una especialidad muy atractiva en el sentido de que es muy versátil, ¿no? Hacemos cosas de muchas especialidades, hacemos colonoscopías, cosas de cirugía plástica, cosas de ginecología, cosas de cirugía general, entonces es muy versátil, hacemos cosas diagnósticas, consultas, cirugía. Y además hay pocos, como te imaginarás, ¿no? Claro, todos la verdad se deciden es que por el lado oscuro de la medicina. Exactamente. Oye, y como coloproctólogo, ¿qué es lo más gratificante? Vaya, o sea, el resolver con un paciente que tiene cáncer de colon o el simple hecho de hacer una colonoscopía o hacer un enema, ¿hay alguna cosa en específico de coloprocto que digas, por esto estoy agradecido de ser coloproctólogo? Sí, yo creo que la cirugía laparoscópica de colon y recto, ¿no? El recto está dentro de la pelvis, es como un cilindro estrecho y técnicamente es una cirugía compleja, ¿no? Claro. Poder realizarlo, ver una evolución adecuada del paciente, que sí, es un nivel de estrés alto, pero ya que lo logras y ves lo que realmente cuesta, pues es muy gratificante. Definitivamente la razón principal por la cual decidí esta especialidad fue encaminado a la cirugía abdominal de colon y laparoscópica. Entonces, a la fecha, eso yo creo que es lo que más satisfacciones me deja, claro. Pero todo lo demás tiene sus cosas que también, ¿no? Siempre creo yo, y lo dirán muchos médicos, el ver un paciente bien, un paciente agradecido, siempre será el mejor de las recompensas. Claro, lo más gratificante. Y en coloproctología, ¿cuál crees que sea como el estigma más importante o lo que la gente más le da miedo? O sea, porque la pregunta es, ¿por qué nos da tanto miedo hablar del ano? O sea, ¿qué es lo que nos da pena de hablar del ano? Claro, esto tiene tintes culturales, el tema del pudor del área anogenital, ¿no? Seguramente lo sufren también los urólogos y los ginecólogos, claro. Quizá menos, ¿no? Puede ser un poco menos. Es bien sabido que las mujeres son mucho más valientes y sucede. No es que las mujeres tengan más problemas anales, sino que ellas sí lo buscan, la atención. En una cultura como la nuestra, todavía muy machista, se generan interpretaciones al respecto de las revisiones anales que todavía claro. Es un tabú, que ojalá se vaya rompiendo cada vez porque este mismo tabú retrasa el diagnóstico, complica los tratamientos. Entonces, afortunadamente, ya con el advenimiento de las nuevas formas de información, pues ya es quizá más accesible. E incluso claro. Mucha gente brinca de un pudor y una negatividad a la especialidad a quitarse la pena totalmente, ¿no? Sí. De que me encuentro algún paciente, oigan, miren, este es mi proctólogo, ¿no? A lo mejor no es algo que te gustaría estar ventilando, pero claro, bueno, gracias por el comercial. Y hablando un poquito de eso, porque vaya, yo quiero ahorita entrar a tema de una anécdota que yo viví en el internado y que creo que tú escuchaste por ahí, porque bueno, ustedes no lo saben, pero yo al doctor Monroy lo conozco ya de tiempo nos conocemos. Y casualmente cuando yo hice el internado, el doctor Monroy ya era especialista y estabas de adscrito, ¿no? Sí, en un yo hospital. Estaba trabajando en un hospital. No vamos a decir específicamente en qué hospital, ¿no? Sí, no, eso sí. Pero bueno, mis compañeros de internado podrán dar fe y legalidad de lo que pasó en esa guardia. Y te voy a contar y quiero que me expliques cómo se aborda ese tipo de situaciones, ¿no? Yo me acuerdo que yo estaba rotando en terapia intensiva y de repente llegaron compañeros y nos dijeron, no man, lo que acaba de pasar. Nosotros, ¿qué pasó? No, pues fíjate que llegó un paciente trajeado, muy bien, muy padre, llegó con su hermano, no sé qué. Y es que quiero que me revise un coloproctólogo. No, claro que sí, con mucho gusto, pase de este lado. El punto es que le encontraron una pata de puerco atorada en la zona no rectal. ¿Cómo abordas eso, güey? O sea, ¿cómo abordas eso como coloproctólogo? O sea, ¿cómo te presentas con el paciente? ¿Cómo le preguntas? ¿Cómo lees la historia clínica? ¿Qué se le tiene que hacer? Porque fue una cosa que sonó muy fuerte en el hospital y a todos nos sorprendió. Claro, llegó el caso, yo me enteré porque yo estaba ya desde el punto de vista de los que lo van a resolver. Incluso por ahí di mi opinión en algunas cosas. Ya había ocurrido el caso, ya lo habían resuelto. Afortunadamente me parece que todo salió bien con el paciente. Es un poco común, ya lo platicaremos más a fondo, que la gente pues decide explorar partes de su cuerpo. Su cuerpo, su decisión. Aquí lo curioso es cómo logró, ¿no? Introducir toda la pata de puerco.
Que el tema normalmente cuando hay objetos en el recto, pues si es posible tratar de sacarlos por donde entraron, ¿no? El caso aquí, por el tamaño, por las características de lo que había dentro, no se logró hacerlo, entonces tuvo que hacerse a través del abdomen y abrir el recto para poderlo sacar. O sea, vaya, lo intentaron sacar en área de urgencias o se tiene que meter a quirófano para extraerlo por la misma zona no rectal, o qué se tiene que hacer. Normalmente inicia el proceso de valoración del paciente, ¿no? Ya algunos no lo dicen, ¿no? También por la pena y demás, que es algo relativamente frecuente, ahorita lo platicaremos. Claro, sí. Pero ya una vez que se tiene la sospecha diagnóstica, tenemos que abordar tanto con estudio de imagen como para ver en qué localización. El recto es un tubo que mide alrededor de unos 13, 14 centímetros y arriba está el colon. Entonces hay algunos objetos que pueden llegar incluso más arriba y tienes que identificar dónde está. Y con la exploración física, ¿no? El famoso tacto rectal, a qué distancia está del margen anal, y a veces podemos utilizar algunos instrumentos como la rectosigmoidoscopía rígida, la rectosigmoidoscopía flexible o la colonoscopía para identificar dónde está. Claro. Algunos que no son tan grandes y sobre todo que no están atorados, pues los puedes sacar a través de instrumentos como el anoscopio, que es un tubito que metes a través del ano y ahí lo puedes pescar con una pinza. Depende del tamaño, incluso cuando a veces nos hablan ya como especialistas, pues ya el médico de urgencias, todos intentaron, y esto genera una inflamación en la mucosa del recto que dificulta más la salida. Incluso al momento de haberlo introducido, no todos tienen la precaución de utilizar lubricante y esto genera una inflamación que dificulta más la extracción del objeto extraño. Entonces, y en cuestión, tú viéndolo como especialista y yo, por ejemplo, como médico general, imaginando que estuviera yo en un contexto de estoy en urgencias y me llega un paciente con estas características de situación, digo, en esta situación el ejemplo es una pata de puerco, pero pudiera ser cualquier otro objeto, ¿qué tengo que hacer yo como médico general? O sea, ¿lo tengo que intentar o no lo tengo que intentar? ¿Simplemente le hablo al coloproctólogo? Acá lo primero es determinar qué tipo de objeto es, ¿no? El tamaño, las dimensiones, si tiene alguna saliente o algo que pudiera hacer que lo atorara. Y tratar de evitar, porque a veces con el tacto, ¿no? Pues tú lo alcanzas a sentir y por tratar de jalarlo lo empujas más. Claro. O me ha tocado también ver que así meten una pinza así a la Viva México y tratan de jalar y lo que agarran es la mucosa del recto. Y la desgarran. La inflaman y la inflamación dificulta más la visión. Entonces, quizá de primera línea el tacto con cuidado para evitar introducirlo más, ya teniendo bien identificado las características. A veces nos podemos ayudar de estudios de imagen, como la radiografía, la tomografía. No todos los objetos se pueden ver por esta vía, pero nos puede dar una gran ayuda. Y de ahí, pues, valorar si es factible sacarlo o no para evitar irlo más adentro. Porque a veces, con el mismo anoscopio, ya que lo podemos ver ahí directamente, lo podemos pinzar. Entonces, y eso podemos sacarlo. La mayoría de las veces sí se logra sacar en el servicio de urgencias, pero tampoco es raro que hayamos tenido que entrar al quirófano. Una buena alternativa es la colonoscopía, ¿no? Metes una camarita, son 3 centímetros, tiene un canal de trabajo donde puedes meter una pincita y a veces si lo puedes sujetar, lo puedes extraer. Oye, ¿y qué tan común es este tipo de situaciones? Porque ahorita lo dijiste, ¿no? Realmente es más común de lo que uno cree, el hecho de que la gente explore, y digo, está bien explorar, su cuerpo, su decisión, está muy bien, pero ¿qué tan común es que te encuentres en consulta, en urgencias, pacientes? Porque vaya, hasta en redes sociales hemos visto imágenes de botellas que hacen vacío y no salen. Claro. Entonces, ¿qué tan frecuente lo has visto? Es relativamente frecuente, no tanto, pero sí llega a suceder con cualquier variedad de objetos que te imaginarás. Los más frecuentes, diría yo, son como cosas que encuentras en el baño, ¿no? Por lo que entiendo, es gente que pues, a lo mejor lo va pensando y llega el momento que se anima ya estando ahí. Temas como desodorantes, shampoos o botellas de plástico, yo creo que es de lo más frecuente que llegan a utilizar. Algunas verduras, ¿no? Pepinos. Ahí me platicó un cuate también de una bola, era como una manzana, pero una bola de madera, ¿no? Cosas así que pues, como que la gente intenta explorar. Pues aquí la recomendación es, si desean hacerlo, además de que hay materiales diseñados para eso. Bueno, ya hay infinidad de juguetes sexuales para ello, ¿no? Sobre todo que tengan un tope, que evite o sea, que ya que estás pensando en meterlo, pues tener el plan para sacarlo. Sí, claro. Sí, algunos dispositivos que traen como hilos o cuerditas. Claro, sí. Digo, a lo mejor hay que pensarlo bien antes de hacerlo. Se puede hacer, es importante utilizar muy buen lubricante y lo ideal, utilizar algún instrumento diseñado para eso. Justo, creo que el mejor consejo que se podría dar no es el hecho de no lo intenten en casa, digo, tal vez sería lo mejor que puedan hacer es no hacerlo, pero si lo van a hacer,
traten de hacerlo con objetos que estén diseñados para ello, ¿no? Y como dice el doctor, que se puedan retirar de manera más sencilla. Me tocó muy seguido tapas de desodorantes, ¿no? Ves esta forma como tubito delgado, tapa como redondeada. Entonces, al momento de sacarlo, sale la botella, pero se queda la tapa. Pero se queda la tapa y tienen que entrar. Sí, ahí está muy cañón, porque además es más pequeño y luego agarrarlo es difícil. Entonces, sí, alguna vez ya me tocó operar a algún paciente que tenía la tapa de desodorante y tuvimos que entrar a través del abdomen. Claro. Es muy importante también tener cuidado, porque la mucosa del recto es frágil, no está diseñada para eso y existe el riesgo de que se pueda lastimar y perforar en algunos casos. Ya me tocó también operar a algún paciente que tuvo una lesión del recto por introducirse con demasiada fuerza algún instrumento. Entonces, ahí se puede hacer, pero hay que tener cuidado o cuidados necesarios para evitar complicaciones y, bueno, no tener que llegar a urgencias para que te lo... Sí, claro, sobre todo eso, trata de que no sea necesario llegar a urgencias para que tengan que intervenirte quirúrgicamente para quitarte el pepino. Bueno, algo bien importante que te quiero preguntar también es, ¿por qué crees que nosotros como hombres tardamos mucho en ir con el coloproctólogo? O sea, creo yo que también existe un pequeño estigma en el que yo creo que los hombres tardamos más, pero tú siendo el especialista, ¿crees que los hombres tardan más? ¿Crees que las mujeres tardan más en ir al coloprocto? ¿Qué es lo que has visto? Totalmente. Incluso me pasa mucho que me habla una mujer, ¿no? ¿Quiere una cita? Sí, claro, dígame, no es para mí, es para mi esposo. Le estoy haciendo la cita a él, ¿no? De que ya no puede, o sea, lo ve que se está retorciendo del dolor y no quiere ir y lo obligan a ir, ¿no? Y las mujeres van, ¿sabe qué? Tengo tal. Claro. Obviamente hay sus excepciones, pero en su mayoría las mujeres son mucho más valientes. Creo que esto tiene que ver mucho con el tema social, el tema de la masculinidad frágil que hemos heredado del machismo. Totalmente. Esta asociación de que pues, a través del ano no son normalmente homosexuales, cosa que pues, es completamente errónea. Es una parte del cuerpo, como cualquier otra parte de la boca, la lengua, la panza, lo que quieras, se puede enfermar y si se enferma hay que tratarlo. Ojalá que también este espacio, este video nos ayude a romper con estos estigmas. Países, México y Latinoamérica en general, creo todavía esta mentalidad muy machista que es un freno, un obstáculo para pues, que la gente esté bien, ¿no? Claro, sobre todo porque sí existen muchas patologías, que ahorita vamos a platicar rápido de eso. Hay muchas patologías muy frecuentes que la gente deja pasar y de repente justo llegan las complicaciones y las quieren resolver cuando ya es algo muy complicado de resolver. A lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué patología o qué es la causa de consulta más frecuente de lo que ves ya estando como especialista? Te diría 3, o sea, en cuestión de enfermedades, hemorroides, fisuras, abscesos o fístulas, ¿no? ¿Y qué son las hemorroides de manera rápida? Las hemorroides es un tejido normal, todos lo tenemos en el ano. Es un tejido que ayuda a que el ano esté bien sellado. El ano se mantiene cerrado gracias a un músculo que se llama esfínter anal. Y para aquellos espacios que quedan, como la goma en las ventanas, ¿no? Para que no se filtre aire o líquido, existen las hemorroides. Es un tejido que nos ayuda a la continencia. Con el tiempo y con ciertas cuestiones puede llegarse a enfermar lo que se llama como enfermedad hemorroidal. La presentación más típica es sangrado o inflamación, puede presentarse como trombosis. Entonces, las causas de consulta, dolor, sangrado, inflamación en el ano son las más frecuentes. De ahí, por ejemplo, los abscesos son infecciones que ocurren en el ano. Es un tema que se vuelve una urgencia. Eso sí, claro. Es el ejemplo típico de lo que comentábamos hace un momento, de no tratarlo a tiempo. Entre más tiempo pasa, más se complica, peor el resultado, peor las complicaciones. Entonces, tipo de cosas que siempre hay que estar muy al pendiente. Tema de fisuras anales que afortunadamente no son tan graves. La mayoría de a los pacientes les va muy bien, pero se manifiesta con dolor, sangrado, ¿no? Y aquí pues, el estigma o lo que siempre nos enfrentamos y el problema de los coloproctólogos es todo lo que ocurre en el ano son hemorroides, ¿no? Entonces, sí, todas las interconsultas se mandan como hemorroides. Todas las personas piensan que solamente se puede tener hemorroides en el ano. Entonces, a veces es muy importante saber que no es lo único que puede ocurrir y a veces puede escalar a cosas mucho más severas como incluso el cáncer, ¿no? Y a veces que se puede manifestar como sangrados y aquí cambia mucho el pronóstico. Claro, y ahorita justamente entrando un poco en la cuestión del cáncer colorectal, ¿no? Que creo que es algo bastante importante, algo que pudiera interesarle a cualquier persona porque estadísticamente muchos mexicanos tenemos antecedentes de algún cáncer en México y colorectal más, ¿no? Hoy por hoy es la tercera causa de cáncer más frecuente, ¿no? Es un tipo de cáncer que se considera multifactorial. Varias cosas que se juntan en una persona
que lo condicionan al desarrollo, eso en el 70-80% de las veces. Y en el resto sí tiene que ver con mutaciones puntuales, antecedentes familiares de cáncer o de tipos de mutaciones que generan muchos tipos de cáncer en la familia, que hay que tener muy al pendiente porque eso es un factor de riesgo que hay que tener en mente. Pero de ahí, pues poblacionalmente todos nos tenemos que hacer una colonoscopia a partir de los 45 años, hombres y mujeres, se tengan o no se tengan síntomas, se tengan o no se tengan antecedentes familiares. Es muy importante eso tenerlo en mente. En países de primer mundo es una medida que ya se está aplicando poblacionalmente. Países como el nuestro no tenemos la infraestructura. Es complicado, es, ¿no?, un tipo de estudio muy complicado para poderlo diagnosticar. Bueno, no complicado, pero sí suben los costos. O sea, que la gente vaya, ¿no? Y que la gente lo haga, ¿no? Sí, tan por el tema de pues, la capacidad de poderlo pagar, como el tema institucional, no tenemos el número de especialistas ni de equipos para poderlo resolver, ¿no? Pero para aquellos que tienen la posibilidad, a partir de los 45 años tienen que hacerse una colonoscopía, que es el estudio que nos permite identificar inicios de cáncer de colon y además se puede curar ahí mismo, ¿no? Los cánceres de colon inician con un granito que se llama pólipo. Ok. Lo ves en la colonoscopía, lo quitas y el paciente está curado. ¿Ya ven? Así de sencillo. Y otra pregunta, hablando de la colonoscopía, ya dijimos que a partir de los 45 años, ¿no? Tendrían que hacerse una colonoscopía, pero una consulta con el coloprocto a partir de los 45 o desde antes pudiera ser como algo importante dar un chequeo. Mira, no, como tal no se considera una valoración de rutina, okay, ¿no?, en la vida, ¿no? Por ejemplo, tema de las mujeres con el ginecólogo, que sí es importante, una revisión periódica, los hombres con el urólogo, una revisión periódica, como tal, no es necesaria una revisión periódica si no se tienen síntomas. Eso únicamente con la colonoscopía, ¿no? Que de cierta manera pues valoras el ano, el recto al mismo tiempo del estudio, pero como tal una valoración realmente no es necesaria de forma como de screening o rutinaria. Exacto, como rutinaria de forma continua. Pero justamente hablando de los síntomas, y esto es bien importante, ¿cuáles son esas señales de alarma? Porque, ojo, y poniendo pequeñamente un contexto, hay mucha gente que cree, y ahorita platicaremos un poco de eso, que el hecho de ir 2-3 veces a evacuar al día es algo sano. Ahorita nos dirá si es o no. ¿Cuándo se considera una evacuación sana? ¿Cuántas veces hay que ir al baño de manera regular? ¿Cuáles son las señales de alarma para decir, oye, como que esto ya no, porque vi el video del doctor Rubén Cerame detrás de la bata blanca y tengo que ir con el coloproctólogo, ¿no? ¿Cuáles son esas? Es muy buena pregunta. Es comúnmente creído que es necesario que vayamos a evacuar todos los días, ¿no? Ajá. Eso no es así. Aquí la pauta que se ha llamado como normalidad es hasta 3 o 4 veces al día y hasta cada tercer día. Okay. Esto depende mucho del país, de la cultura, de los hábitos alimenticios. En Estados Unidos hasta cada 7 días lo consideran normal. ¿Cuál es la regla de esto? Que toda tu vida haya sido así, ¿no? Okay. Si yo desde chiquito evacuaba cada 3 días y lo sigo haciendo y yo no tengo ningún síntoma, no tengo dolor abdominal, mis evacuaciones son suaves, tienen consistencia, no tengo que hacer esfuerzo, no se considera estreñimiento. Okay. Si toda mi vida yo evacué 2 veces al día y de repente empiezo a evacuar cada tercer día, cambia mi manera de evacuar y eso sí se considera estreñimiento. Sí. Y eso hay que estudiarlo porque puede llegar a ser algo más grave. Y lo mismo con la cuestión de las evacuaciones líquidas, hablando de la diarrea. También. La diarrea es también, vaya, en los países como el nuestro se llega a normalizar un poco, ¿no? El tema alimenticio, cuestiones un poco insalubres, pero sí una diarrea que ya dura mucho tiempo. Es importante estudiarla porque a veces también puede ser un síntoma inicial de algunas enfermedades mucho más complejas. Mucho más importantes. Oye, yo me acuerdo un tiempo en TikTok, yo creo que tendrá poco después de que terminó lo de la pandemia, hubo mucho auge en redes sociales acerca de los enemas, el enema de café, el váyanse a limpiar el colon, váyanse a hacer muchas cosas que estaban en redes sociales. Me encantaría que pudieras decirnos si está bien, si está mal, no lo hagan, si lo hagan. ¿Qué es lo que opinas de esos enemas que hacen en casa? Terrible. Eso fue un boom. Creo que todavía está un poco de moda. Sí me ha tocado uno que otro paciente que me pregunta. La realidad es que no sirve de nada, ¿no? El intestino o el colon se limpia a sí mismo. Este tema de que lo vendía como desintoxicarte. Vaya, porque gente se hinchó de lana haciendo enemas. Sí. Ahora, son herramientas que utilizamos con objetivos precisos, ¿no? Si yo voy a operar a un paciente del colon, necesito que su colon esté limpio perfectamente, que no tenga bacterias.
sí se abre el colon, ¿no? Hay mayor riesgo de infecciones, mayor riesgo de complicaciones, si el colon tiene contenido. Entonces, hoy en día incluso ya ni siquiera lo hacemos con laxantes, ¿no? Hay medicamentos que tú te los tomas y el colon lo vacían y lo dejan de que tú entras con la colonoscopía y no se ve nada, ¿no? Pero el objetivo terapéutico no es por la limpieza, sino es para la colonoscopía, igual para la cirugía. Y este tipo de cosas pues, realmente no servían de nada. Vaya, y puede tener un efecto perjudicial el hecho de que alguien se haga enemas constantemente. Sí, aquí también hay que tener mucho cuidado cómo se hacen, porque el aumento de la presión repentina puede llegar incluso a dar problemas en el colon, perforaciones. Entonces, es algo que a veces podría no ser tan inocuo y realmente no sirve de nada. Sí, exactamente. Entonces, por favor, señora bonita, señora bella, señor en casa, no se haga enemas si no está indicado por su doctor, por favor. A veces también, lo que puede ayudar a veces un poco es a vaciar el colon en temas de estreñimiento, pero aquí es muy importante hacer un abordaje diagnóstico correcto porque hay muchas opciones de tratamiento para gente con estreñimiento que no necesita estar haciendo estas cosas. Claro, sí. Oye, y en cuestión de la dieta, ¿qué es algo importante a tomar en cuenta en la dieta específicamente para una buena salud colorectal? Totalmente. En el colon, en el recto y en el ano tiene una participación grandísima, ¿no? Esencial. Temas de la alimentación determina la calidad de las evacuaciones. La mayoría de los estreñimientos se corrigen solamente con la alimentación. También culturalmente tenemos muy malos hábitos. Tomamos poca agua, comemos alimentos con poco contenido de fibra. Igual hoy en día es mucho más fácil por los alimentos ultraprocesados, ¿no? Por el tema del trabajo. Exacto. Los médicos que luego somos los peores, ¿no? Que ahí en la residencia comes lo que puedes. Pero este tipo de cosas cambian la forma de evacuar, la consistencia de las evacuaciones, y esto determina la salud anorrectal. Entonces, la dieta. En teoría, llevando unos buenos hábitos de vida, no tendrás problemas hemorroidales, no necesitarás visitar a un proctólogo. Exacto, siempre le digo a todos mis pacientes, ya que tuviste la mala suerte de que acabar aquí, utilizarlo como un parteaguas, de que tienes que hacer algo en tu vida, tomar la decisión conscientemente de que si no haces las cosas correctamente, tarde o temprano habrá malos resultados. Claro, totalmente. Oye, y otra cosa que yo he visto también mucho en redes sociales es la cuestión de la limpieza. Al momento que uno va a evacuar, la limpieza, yo he visto muchas veces en redes sociales gente, inclusive creadores de contenido, que dicen, no, yo no me limpio con papel seco, yo me limpio solo con toallitas húmedas. O a la inversa, ¿no? De que no, yo jamás toallitas húmedas, e incluso algunos creadores de contenido de no, yo ni me limpio, ¿no? Algo importante. ¿Tiene algo de diferente limpiarse con las toallitas húmedas o no? Buenísima pregunta. Tema de controversia, incluso entre los mismos especialistas. Ajá. Sí me ha tocado ver algunos que dan algunas recomendaciones que yo no considero tan correctas. Aquí hay que tener en mente una cosa muy importante. El ano está cubierto de piel y además piel sensible, ¿no? Y aquí me apoyarán mucho temas, los especialistas que son los de la piel, que son los dermatólogos, cuestiones químicas, cuestiones en contacto con objetos pueden lastimar la piel del ano. Y ahí es donde va principalmente enfocado esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El tema de las toallitas húmedas normalmente pues son presentaciones como para bebé. Algunas de estas presentaciones tienen algunos químicos que pueden modificar o pueden llegar a causar dermatitis por contacto en la piel. Alguna vez ya hice también un video en redes que fue muy debatido, gente que dice yo me he limpiado toda la vida con toallitas y húmedas. Nunca he tenido ningún problema, ¿no? Creo que aquí varía mucho de persona a persona. Hay gente que tiene la piel más sensible y tiene más riesgo o es más propensa a tener problemas. Entonces, acá quizá la recomendación, hay algunas presentaciones de toallas húmedas para adulto, ¿no? Y eso podría ser una opción. Algodón húmedo puede ser una opción porque es suave. Aquí la intención es que lo que vayas a utilizar, si es un papel higiénico, que sea un papel higiénico suave, que es un papel higiénico que de preferencia no tenga aromas. Justo, que tenga perfume o que no tenga perfume. Estos químicos también pueden llegar a causar problemas en la piel. Ojo, tampoco es una regla. Claro. Hay algunos, ya lo has visto, los papeles higiénicos que son muy chafas, ¿no? Que son muy rugosos. Luego en el hospital lo vas a ver, pues llegas al baño y no hay con qué, y con parece cartón. Con las sanitas, ¿no? Y entonces ahí tallas, lo usas para limar la madera también. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas porque tienden a generar mayor o lastiman más la piel. Y aquí lo que es muy importante, el número de pasadas. ¿Cuánto es lo correcto? Eso es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Esto también tiene que ver con la alimentación. Tiene que ver con la consistencia y las características de la evacuación.
¿Te ha pasado que vas al baño, ¿no? La famosa raja que dejas, ¿no? Sí. La firma que dejas en la taza. Normalmente esto habla del contenido de grasa en las heces. Cuando el contenido de Déjanos las aquí en heces, comentarios si te ha pasado, ¿no? la rajita o que vas al baño y ahí está firmado, sí. ¿no? El contenido graso lo hace más cremoso y por lo tanto más difícil de limpiar. Gente que tiene dietas altas en grasas, carnes y más, tienden a ser más cremoso, por lo tanto necesitan más pasadas para conseguir la limpieza. Entonces, a más pasadas, mayor irritación sobre la piel y esto puede condicionar más problemas en la piel del ano. No así cuando hay alto contenido de fibra. El alto contenido de fibra genera que la evacuación sea suave pero tenga consistencia, ¿no? El famoso hoyo en uno, que es la primera pasada sale limpio. Ya lo hicimos. Por ahí había un video circulando, ¿no? Hasta le daba un beso, ¿no? Y lo olía. Eso sería lo ideal. Que no sean muchas pasadas, 1 o 2, que el contenido de fibra en las heces sea bueno para que no sea necesario hacer tan la limpieza. De ahí otras alternativas buenas, pues es el agua. Los baños de asiento con agua tibia, incluso es una recomendación muy importante para pacientes posoperados del ano, pero también es una alternativa para evitar pues, lastimar la piel del ano. Y en una persona normal, como tú, como yo, como usted, señora, que nos ve en casa, ¿sería bueno hacer baños de asiento cada vez que vayamos al baño o no? No, realmente no. Si porque tienes buenos ya ves hábitos, que están esos inodoros en Asia, que apretas un no, botón antes se usaba más, ¿no? Te pasó que ibas a casa de tus abuelitos, alguien que tenían ahí el bidet. La verdad no está mal. Agua tibia pues ayuda a mejorar la circulación, relaja el músculo, si llega a haber alguna inflamación o algo ayuda. De rutina se puede hacer como medida de limpieza, es una buena opción. Ok. Oye, y hablando un poco en específico de los cuidados o prevención de lo más importante o tal vez lo más grave en cuestión que es cáncer colorectal, ¿qué podríamos recomendar a la gente, ahora sí que en general, para prevenir que vaya a tener un cáncer colorectal? En el caso del cáncer colorectal no hay una causa-efecto directamente relacionada, ¿no? Cáncer de pulmón, pues fumar, ¿no? Es uno de los factores aquí en el cáncer de colon no. Se ha echado la culpa a temas generales de salud, hacer actividad física, tomar buena cantidad de agua, consumir alimentos ricos en fibra, evitar alimentos ultraprocesados, evitar aumento de comer muchas grasas, ¿no? Temas generales de salud. Asociaciones genéticas también, ¿no? Si mi papá, mi abuelito tuvo cáncer de colon, yo tengo mayor riesgo de desarrollarlo. Claro. Pero lo principal aquí, al no haber, no hagas esto y no te va a dar cáncer, no existe en esta enfermedad, pues es la prevención y el diagnóstico oportuno. La colonoscopia a tiempo y lo recomendable es repetirla cada 10 años si no salió nada. Y si no hay, si sale algo, pólipo de algún tipo, que requiera una vigilancia más estrecha antes. Y detectar síntomas de alarma a tiempo, ¿no? Sangrados, ¿cuáles podrían ser esos? Como sangrados, por ejemplo, que llega a ser el más frecuente, salida de moco en las evacuaciones, cambios en el patrón evacuatorio. Toda mi vida evacuo 1 vez al día y de repente evacuo cada 3 días. No dejar pasar, ¿no? Esto que platicábamos hace un momento del estigma del proctólogo, pues retrasa el diagnóstico y algo que podía haber sido curado ya no lo es. Y pérdida de peso involuntaria, gente que no está haciendo dieta, no está haciendo ejercicio y de repente pues ya el cinturón le queda grande, se le cae el pantalón. Entonces esto, ojo, dentro del protocolo diagnóstico de gente que pierde peso sin saber por qué, está la colonoscopia. Ok, se tiene que hacer sí o sí. Entonces, bien importante. Oye, y pasando un poco ya para ir como a esta recta final del episodio, hablar un poco del lado chusco de la especialidad es, ¿qué tantas veces te ha llegado algún paciente que está 100% convencido que algo tiene atorado, que tiene un tumor y resulta que nada más son gases? ¿Te ha pasado algo por el estilo? No como tal gases. Existe una enfermedad que se llama síndrome de intestino irritable, ¿no? La famosa colitis, que pues realmente es muy frecuente, cada vez temas alimenticios, tema de estrés general que tienen una influencia directa en esta enfermedad, también llega a generar síntomas en el recto, que da como sensación de ir al baño, como ganas de ir al baño, como que hay algo ahí, ¿no? Obviamente esto es algo que se puede demostrar muy bien con la exploración física, tanto el tacto, la anoscopía, la rectosigmoidoscopía, se descarta que hay algún problema, ¿no? Pero sí hay síntomas relacionados con el estrés. Hay otro tipo de enfermedades como el síndrome del elevador del ano, la proctalgia fugax, son enfermedades que se relacionan con dolor anal
relacionado al estrés. ¿Qué es lo que pasa? Ok. Se hace un círculo vicioso, ¿no? Claro, sí. También en este tema de pudor y de duda y el famoso internet, todo le preguntan al Exactamente, ChatGPT, al pues ChatGPT. al no integrar bien la información, lo único que genera es más estrés, ¿no? Entonces siento algo ahí, me genera estrés, el estrés me empeora el síntoma y llega la gente jurando que se va a morir ahí, ¿no? Y afortunadamente... Sí, sí, sí. Creo yo, y la manera de romper este círculo vicioso, siempre les digo, lo que tienes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del síndrome de intestino irritable, no se cura, Exactamente. pero no algo es bien grave, importante. ¿no? Entonces, al saber que no es grave lo que tienes, entender la enfermedad, disminuye el estrés, la aprensividad y disminuyen los síntomas. Pero sí, gente, sí, en tema de los gases, pues mucha inflamación, que tiende a ser Claro. uno de los síntomas también muy frecuentes del colon, que también tiene que ver mucho con la alimentación, ¿no? Exacto. Alimentos que se fermentan mucho pueden generar mucho gas. Gente también que mastica mucho chicle, que deglute mucho gas, también genera mucho aire y mucha inflamación. Y mucha distensión. Mucha distancia. Oye, ¿y has tenido bromas acerca de tus amigos, tus familiares, acerca de lo que te dedicas? Algo que te hayan dicho chistoso, te lo dicen todos los días, de que ¿cómo es posible que te dediques a esto? Todo el tiempo. Siempre bromeo con mi esposa de, esto es, siempre somos una sensación, ¿no? Ya te imaginarás que en una reunión, el proctólogo y todo, al inicio como que medio se contienen un poco, Ajá, pero ya sí. sueltan todo, ¿no? Y siempre es motivo de bromas y de mis amigos, incluso mi familia, Sí. los pacientes mismos, o sea, te digo, ya pasando esta etapa del pudor, ya como que se relajan. Ajá. Y siempre me hacen comentarios. Por ahí subí un video de cosas graciosas que me han dicho algunos pacientes, pero la realidad es que le da un sabor especial porque pues, realmente, y lo que nos pasa a los mexicanos de reírnos de los problemas, Exacto, claro. ya los mismos pacientes es un, ¿cómo se llama? Son polos opuestos de que están completamente en contra y luego a favor y ya se vuelve, esto aligera mucho, ¿no? Claro, sobrellevar el tema. Y hablando un poco de la cuestión del sabor, ¿no? Sabor, olor, ¿no? Toda esta cuestión importante de la coloprocto. ¿Te ha pasado que vas a revisar a un paciente y te llega con una sorpresa sonora o olora? Sí, también por ahí ya subí un videillo de eso. Fíjate que si algo pasa ya te imaginarás, pues Claro. le he perdido el asco a muchas cosas. Exacto, Y sí, ya no me vaya. pasa. Gente, por ejemplo, después de una colonoscopía metes mucho aire y el paciente sale a la sala de recuperación es como una corneta, ¿no? Porque Claro, está saliendo sí, todo el gas sí. que tú metiste, ¿no? Tú sabes qué es y el paciente se apena muchísimo. Y eso es algo importante, vaya, todo esto también creo que lo estamos diciendo no solamente para que usted se ría en casa y para que le vea la importancia de la coloproctología, sino para también romper ese estigma, vaya, el hecho de que no pasa absolutamente nada, el hecho de echarse un gas, el doctor lo está revisando, él es coloprocto, a eso se dedica, si sale un gas o le hicieron una colonoscopía y está como metralleta, es normal, entonces rompamos ese estigma y no pasa nada, son gases. Incluso al momento de la exploración, ¿no? Es normal. Incluso yo le digo a la gente, preocúpate cuando no salga gas, Claro. ¿no? Porque eso ya te habla de un problema de obstrucción intestinal y muchas veces la meta, ¿no? Y por ahí tengo un buen amigo con el que trabajo que luego mis pacientes me mandan así fotos, ya pude ir al baño, ¿no? Qué alegría ver la Oye, popó sí, de otra y tienes persona. muchas fotos en tu celular. Sí, me mandan cualquier cantidad ya de pacientes en confianza, ¿no? Claro, Obviamente, doctor, siempre esto que es la, normal. la veo y las borro, pero pues sí, Sí. es curioso que, y me dice mi amigo, un buen amigo ginecólogo con el que trabajo, qué alegría ver la popó de algunas personas, Sí, claro, ¿no? En algún sí. momento que ya te habla de una buena evolución del paciente. Pero sí son cuestiones que ocurren al momento de la revisión que yo ya, vaya, no es, a mí no me genera ningún problema, ¿no? A gente que le da mucha vergüenza, yo les digo, tú viste un proctólogo, ¿no? Yo he visto infinidad de pacientes Claro. con el mismo problema y está dentro de un entorno de confianza, de respeto y cosas que pues, el objetivo principal, no perderlo, que es que el paciente esté bien. Claro, que el ¿no? paciente esté bien, que el paciente sane. Oye, está increíble. Y oye, para terminar este episodio, que la verdad es que ha estado bastante bueno, bastante informativo, hasta un poco de cosas chuscas, quiero terminar el episodio haciendo una dinámica. No sé si te latería hacerla. Échala. ¿Ok? La dinámica es la siguiente. ¿Ok? Yo te voy a decir 10 palabras relacionadas a tu especialidad, a tu subespecialidad. Y tú me tienes que responder lo primero que se te venga a la cabeza, ¿ok? Puede ser algo chistoso, puede ser algo serio, pueden ser más palabras, pueden ser una palabra, lo que tú quieras, ¿ok? ¿Estamos listos? Ok, listo. Perfecto, entonces empezamos. 3, 2, 1. Colonoscopía. Cáncer, Hemorroide. sangrado, Fisura anal. dolor,
Cáncer de colon. Colonoscopía. Flatulencia. Olor. Enema. Líquido. Sangrado rectal. Hemorroides. Fibra. Dieta. Estreñimiento. Colon irritable. Anoscopía. Exploración física. Última. ¿Me va a doler, doctor? No, Eso. siempre lo hacemos con cariño. Aquí lo hacemos con cariño. Oye, Roy, pues la verdad me da muchísimo gusto. No sabes cuánto te agradezco que hayas aceptado la invitación del podcast. Se me hizo un episodio fascinante, se me hizo un gran episodio. Creo que abordamos temas bien importantes y no sé si quieras dejar algún anuncio, alguna recomendación como por última cosa del episodio a la gente que nos llegue a ver en este episodio. Algo que quieras comentar. No, quiero agradecerte por la invitación. Verdaderamente he visto tus redes, me encanta lo que haces, tu estilo. Me cae súper bien tú también. Sí, no, ya lo platicaba con mi esposa, nos caen increíble. Digo, ya tu familia, todos en general, tu familia política, sabes que los quiero mucho. Sí. Como último mensaje, sí, quizá que se sepa que existe una especialidad que puede ayudar a estas cosas, que es la coloproctología. Particularmente, a veces me llegan pacientes muy toreados que ya fueron médicos generales y tal. ¿No? Ante la duda conviene acudir a un especialista para encontrar el diagnóstico lo antes oportuno. Y el tema del pudor, de la pena, ojalá esto nos ayude a normalizarlo, a ver que es algo que ocurre, es una parte del cuerpo que necesita tratamiento. Hay especialistas que se encargan en hacerlo. Generalmente pues ya son especialistas que llevan un gran bagaje médico de varios años para llegar acá, y la mayoría creo muy buenos, entonces es muy buena opción hacerlo siempre, que se tengan, sobre todo si se tienen dudas. Y el tema, pues aquí lo más importante, el tema del cáncer de colon, ¿no? Necesitamos luchar contra esta enfermedad que cada vez es más frecuente, causa de cáncer muy frecuente en el mundo, que afortunadamente se puede prevenir. Ojalá queden estos mensajes y que llegue a más gente para que totalmente salvemos más vidas. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Algo de redes sociales que quieras comentar? Sí, ¿O dónde te pueden encontrar, marcar para hacerte consulta? Claro, yo trabajo aquí en la ciudad de Puebla, en México, en el Hospital Ángeles. Tengo mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok. Por ahí van a aparecer, seguramente. Por ahí van a aparecer, y cualquier cosa, pues síganme también para más información. Intentaré también hacerlo de una forma pues, un poco digerible, ¿no? Algunos datos ahí interesantes que puedan ver, y cualquier duda siempre me pueden escribir. Me ha escrito gente de otros países, Venezuela. A veces es un poco difícil llegar a diagnósticos a distancia, pero por lo menos orientarlos sobre qué hacer, dudas que tengan, con mucho gusto. Y pues me encantaría en algún momento repetirlo, ¿sabes? Perfecto, claro que sí. Aquí platicar contigo. No, hombre, es que hay mucha tela que cortar en cuestión de la coloproctología. Denle like, suscríbanse, comenten si les gustaría un segundo episodio hablando a lo mejor de algunas cosas más específicas. Dudas que tengan, ¿no? Exacto. Que alguna duda que tenga, se la podemos mandar y el doctor lo puede responder también en redes sociales. Entonces vayan a seguirlo, por ahí en algún lugar aparecerán las redes. Igual los invito por favor a que vayan a seguir a Detrás de la Bata Blanca en todas sus redes sociales. Le den like, se suscriban, le den por favor a la campanita, que eso me va a ayudar mucho, y a todos en este canal. Entonces, Roy, no me queda otra cosa que agradecerte mucho que estés por acá, y nos estamos viendo entonces, ¿hecho? Muchas gracias. Espero que les haya gustado el episodio. Suscríbanse para seguir viendo los siguientes episodios. Cuídense mucho, gracias. Nos vemos.